El salmo que leímos hoy día, que leía Felipe, dice en el verso 9, dice: todas las naciones que hiciste vendrán y adorarán delante de ti, Señor, y glorificarán tu nombre. El pasaje que hoy día nos toca trata particularmente este tema. La disensión del pasaje que nosotros estudiamos hoy día, que es Hechos 15 del 7 al 21, no es que los gentiles, el mundo en general, los pueblos van a venir al Señor. El problema del pasaje es cómo lo van a hacer. Y eso es lo que vamos a estudiar hoy día. Antes de comenzar, permítanme orar para ponernos delante del Señor. Amado Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, Señor, porque ella es santa, es perfecta, Señor, es inmutable, Padre Santo. Y bajo estos preceptos, Señor, que tú a hermanos nuestros en el pasado les permitiste llegar, Señor, y a acordar, hoy nosotros como iglesia nos regimos hasta el día de hoy. Padre Santo, ayúdanos hoy como congregación, Señor, a ser una tierra fértil para tu palabra, para que ella crezca en nosotros, para obedecer a ella. Cuida, Señor, nuestra atención, Señor, en el momento de estar aprendiendo de ella, y a mí particularmente, Señor, ayúdame a enseñar con verdad, Señor, con claridad, para poder, Señor, que tu palabra sea exaltada en este culto, Señor. Agradecemos por este tiempo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Para los que no han estado o no han escuchado las prédicas que están en YouTube y en Spotify, se los recuerdo, así que no tiene excusa, venimos de un problema, ¿no es cierto? Hubieron hombres que empezaron a decir que, bueno, ya que los gentiles están llegando a la fe, que se circunciden y cumplan la ley. Y Pablo y Bernabé empiezan a disentir con estos hermanos. No es necesario para ellos que los gentiles hagan esto. ¿Y qué determinación tomó la iglesia? ¿Enviarlos a dónde? A Jerusalén. En el camino pasan por un par de ciudades, entre ellas Samaria, y cuentan, dice, cómo los gentiles han llegado a la fe, y esto produce en la iglesia gran gozo. Y entre medio aparecen unos fariseos. Dice, de la secta de los fariseos que habían creído y que para ellos dicen, no, los gentiles tienen que cumplir la ley y circuncidarse, y esto provoca pleito, y por ende hay que reunir la iglesia, los ancianos, los apóstoles, para determinar, ¿es necesario o no que cumplamos la ley y con ello la circuncisión también? Eso es el tema de este pasaje. Vamos a leer hoy día entonces Hechos 15, vamos a tomar del verso 6 para que entendamos, pero realmente del 7 al 21, un largo pasaje, así que les pido paciencia y atención. Dice así: entonces los apóstoles y los ancianos se reunieron para considerar este asunto. Y después de mucho debate, Pedro se levantó y les dijo: hermanos, vosotros sabéis que en los primeros días Dios escogió de entre vosotros que por mi boca los gentiles oyeran la palabra del evangelio y creyeran. Y Dios, que conoce el corazón, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, así como también nos lo dio a nosotros. Y ninguna distinción hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre el cuello de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Creemos más bien que somos salvos por la gracia del Señor Jesús, de la misma manera que ellos también lo son. Toda la multitud hizo silencio y escuchaban a Bernabé y a Pablo, que relataban las señales y prodigios que Dios había hecho entre los gentiles por medio de ellos. Cuando terminaron de hablar, Jacobo respondió diciendo: escuchadme, hermanos, Simón ha relatado cómo Dios al principio tuvo en bien tomar de entre los gentiles un pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, tal como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que ha caído, y reedificaré sus ruinas y lo levantaré de nuevo, para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles que son llamados por mi nombre, dice el Señor, que hace saber esto desde tiempos antiguos. Por tanto, yo opino que no molestemos a los que de entre los gentiles se convierten a Dios, sino que les escribamos que se abstengan de cosas contaminadas, por los ídolos, de fornicación, de lo estrangulado y de sangre. Porque Moisés, desde generaciones antiguas, tiene en cada ciudad a quien lo predique, pues todos los días de reposo es leído en las sinagogas. Amén. Bien, vamos a ir, les aviso al tiro, vamos a separar un poquitito en tres partes este pasaje. Los tres testimonios: Pedro,
Bernabé y Pablo, y lo que hace Jacobo o Santiago. ¿Ok? Lo primero, entonces vamos a empezar por el primer testimonio. Si ustedes ponen atención a lo que Pedro está haciendo en un principio, él está buscando la memoria. O sea, ustedes saben que por mí, seguramente en ese momento, en este concilio, hay hombres que fueron testigos de esto. Quizás mismas personas que fueron con él a la casa de Cornelio. ¿Dónde se da esto entonces que Pablo está diciendo? Recuerden que pasamos ese pasaje en Hechos 11, 10 al 11, es todo 2 capítulos donde se cuenta cómo el Espíritu lleva a Pedro a la casa de Cornelio. Y ahí el Espíritu Santo confirma, mediante la misma señal que había sido dada a los judíos, de que este gentil y todos los gentiles en este lugar eran salvos. ¿Cierto? Y es interesante que en el capítulo 11, hacia el final, en el verso 18, donde Pedro le está dando las explicaciones a la iglesia de lo sucedido con estos gentiles en la casa de Cornelio, dice así, cuando Pedro termina de explicar, dice, glorificaron a Dios diciendo, así que también a los gentiles ha concedido Dios el arrepentimiento que conduce a la vida. Es interesante porque se supone que este tema ya estaba zanjado. Ok, el Espíritu Santo ha llegado sobre los gentiles, no tenemos nada que decir al respecto, y esto en su momento en la iglesia provoca gozo. Entonces esto debía poner una barrera firme entre las falsas enseñanzas de los judaizantes y la iglesia. Lamentablemente, si solo eso hubiese sido lo necesario, créame que hasta el día de hoy no lucharíamos con el legalismo. Y llevamos más de 2000 años de historia de la iglesia luchando contra el legalismo. Aunque debió terminar aquí, en el primer informe de Pedro, siguen habiendo hombres que pretenden corregir al Señor en cómo el Señor salva. Que ese es el punto del legalismo. Hacia el verso 8 y 9, Pedro describe a Dios como, y literalmente se puede traducir así, el conocedor de los corazones. Literalmente una traducción muy en bruto se podría hacer así. Y es interesante porque al hacer Pedro esto, después de evocar a la memoria de los hermanos, hace un contraste entre la audiencia y Dios. ¿Por qué hace un contraste entre la audiencia y Dios? Voy a poner un ejemplo. Todos alguna vez de nosotros nos hemos dado cuenta que algo es pecado que no nos habíamos dado cuenta antes, ¿sí o no? Sí. Pasa que una predicación, un versículo que leímos con otra intención, una predicación que escuchamos por ahí en la radio, en un podcast, en lo que sea, incluso el consejo de un hermano, el conversar en un discipulado, nos hace darnos cuenta y decir, yo nunca había pensado que esto era pecado. Nunca me había dado cuenta que esto era pecado. Ese simple ejercicio que es de la vida práctica del cristiano nos hace darnos cuenta de que Dios es ese escudriñador de corazones. Y es solo su palabra y su verdad la que puede conocer el íntimo del corazón del ser humano y por ende transformar el pecado a vida. ¿Cierto? Ahora, ¿por qué hay un contraste? ¿Qué conocemos nosotros de los demás? Lo externo, lo que se ve, no el corazón. Y ese es el problema de los judaizantes. ¿Cuál es su problema entonces? Que los judaizantes seguramente estaban enojados. Pero estas personas están llegando a la fe, no hablan como nosotros, no se visten como nosotros, no comen lo que nosotros comemos, no tienen las mismas marcas en el cuerpo que nosotros tenemos, no se ven como nosotros, no pueden ser salvos. Ese es el problema del legalismo. Ahora, según Pedro, y esto es lo interesante, el testimonio del Espíritu Santo dado a los gentiles debería ser suficiente para que estos judíos cristianos crean que los gentiles son salvos por gracia. Que eso es lo que Pedro está diciendo. Y ahí entra un problema mayor. ¿Cuál es el problema mayor? Lo que Pedro empieza a decir es el verso 10 y 11. ¿Por qué ponen un yugo sobre los gentiles? Para Pedro, muy concuerda lo que dice Matthew Henry en su comentario también, dice, no se puede separar la justificación por la fe y la santificación por el Espíritu, y tampoco se puede separar la idea de que ambos son un don de Dios. Eso está diciendo Pedro. Para los judíos no era así. Una cosa es que Dios quiera salvar personas, otra cosa diferente es que Dios no requiera la ley para hacerlo, ni la circuncisión.
Y ahí es donde nos topamos con el verso 10 y 11, que dice así: ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre el cuello de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Creemos más bien que somos salvos por la gracia del Señor Jesús, de la misma manera que ellos también lo son. Y aquí es donde nos podemos hacer la pregunta que yo me hice cuando leí este texto: ¿es posible tentar a Dios? ¿Y por qué Pedro está diciendo que tientan a Dios? Porque Santiago 1:3 dice que nadie diga cuando es tentado soy tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal y él mismo no tienta a nadie. Pero tenemos un pasaje en Deuteronomio 6:16 que dice: no tentaréis a Jehová vuestro Dios como lo tentasteis en Masá. Entonces Dios sí fue tentado en Masá, pero Santiago nos está diciendo que no puede ser tentado. Y Pedro está diciendo que estos judíos están tentando a Dios. O sea, ¿puede o no puede ser tentado Dios? Pastor lo va a responder. No, mentira. No. Para entender lo que Pedro está diciendo, y vamos a salirnos un poquito del pasaje, vamos a ir a otro. Para entender esta tentación y entender el fondo de lo que Pedro está diciendo aquí, tenemos que ir a Éxodo 17. Éxodo 17 del 1 al 7 es un pasaje muy conocido por todos, que en sus Biblias debe tener el título de la Peña de Oreb. Éxodo 17 del 1 al 7. Va a tomar agüita, permiso. Dice así: toda la congregación de los hijos de Israel marchó por jornadas desde el desierto de Sin conforme al mandamiento del Señor, y acamparon en Refidim. Y no había agua para que el pueblo bebiera. Entonces el pueblo contendió con Moisés y dijeron: danos agua para beber. Y Moisés dijo: ¿por qué contendéis conmigo? ¿Por qué tentáis al Señor? Pero el pueblo tuvo allí sed, y murmuró el pueblo contra Moisés, y dijo: ¿por qué nos has hecho subir desde Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos, a nuestro ganado? Y clamó Moisés al Señor diciendo: ¿qué haré con este pueblo? Un poco más y me apedrearán. Y el Señor le dijo a Moisés: pasa delante del pueblo, toma contigo a alguno de los ancianos de Israel, y toma en tu mano la vara con la cual golpeaste el Nilo, y ve. He aquí yo estaré delante de ti sobre la peña de Oreb, y golpearás la peña, y saldrá agua de ella para que beba el pueblo. Y así lo hizo Moisés en presencia de los ancianos de Israel. Y puso a aquel lugar el nombre de Masá y Meriba, por la contienda de los hijos de Israel, porque tentaron al Señor diciendo: ¿está el Señor entre nosotros o no? Sí se puede tentar, pero en este sentido. ¿Cuál es la diferencia? Santiago habla de la tentación, vamos a decirlo así, moral. ¿Puede Dios caer en provocar o hacer el mal? No, no puede. En ese sentido, Dios no puede ser tentado. Esta tentación es otra palabra, que literalmente se puede significar como testear o examinar. Poner a prueba la obra de Dios. Voy a dar un ejemplo claro como este pasaje de la Peña de Oreb y lo que está pasando en el Concilio de Jerusalén se unen. ¿Por qué? Porque en Éxodo 17, el pasaje que ahora leímos, el pueblo le reclama por agua y pone en duda el poder y la presencia de Dios cuando Dios mismo ya les había dado agua en el capítulo 15 en Mara y en Elim. En el concilio, los judíos ponen a prueba el poder de Dios para salvar y santificar, le está diciendo Pedro, como les recuerda que Dios ya había salvado y purificado gentiles anteriormente. Es exactamente lo mismo que están haciendo en el pasado, solo que con otro objeto. Eso es tentar al Señor. ¿Estará el Señor salvando a esta gente o no? Pero si ya los salvó, ¿qué más pruebas requieren? Es lo mismo que pasaba en el desierto. Oh, el Señor nos abandonó aquí en medio del desierto y nos va a matar de sed. Pero si el Señor ya les proveyó agua. Entonces, ahí está el dilema de la tentación en este sentido. La tentación aquí no está refiriéndose al sentido de poner a prueba a Dios moralmente, sino en un concepto de incredulidad. ¿Crees o no crees que el Señor está haciendo lo mismo que estaba haciendo anteriormente o no? ¿Crees o no que el Señor está en medio de estas personas salvándolas, sí o no? Eso es lo que está en juego en este concilio y eso es lo que Pedro está tratando de llevar al pensamiento de los judaizantes. Y ahí es donde entra el punto de la ley. Pedro habla de un yugo. Este pasaje, hermanos, es en algunos aspectos muy judío.
porque es un concilio de judíos. Entonces, Pedro ocupa un lenguaje que se ocupaba comúnmente por los maestros de la ley, que hablaban de así, de que ponerse bajo la ley era ponerse encima un yugo. Ellos lo decían así, ponerse un yugo y caminar con esto por la vida. Entonces Pedro le está diciendo, nosotros, y Pedro es muy honesto con esto, nosotros no hemos cumplido este yugo. Ni nuestros antepasados tampoco han podido llevar este yugo. ¿Por qué ahora creen ustedes que los gentiles van a poder llevarlo? No tiene ni un sentido lo que están pensando los judaizantes. De hecho, tampoco tiene sentido en cómo Dios estaba llevando a cabo. Pedro está poniendo este ejemplo porque para que se den cuenta que Dios estaba salvando a los gentiles sin los requerimientos de la ley. Estos hombres y mujeres recibieron el Espíritu no por estar circuncidados, no por haber cumplido normas, sino solo por la gracia divina. Y eso tiene sentido con lo que Ezequiel 36:26 dice: os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. El problema del yugo de la ley para estas personas es que el yugo de la ley era netamente externo. Solo externo. Y puede que hubiera existido un judío así, pero que nosotros pudiéramos decir, qué perfecto hombre, qué perfecta mujer que se adhiera a la ley. Pero eso era por fuera. Es por eso que el que escudriña el corazón sabía muy bien que estos hombres y mujeres no cumplían la ley realmente porque su corazón no estaba sujeto a ella. Ese es el problema de la ley. No es que la ley sea mala, sino que es insuficiente. Y eso Pablo lo habla largamente en la carta a los Romanos. ¿Por qué es insuficiente? Porque la ley jamás pudo transformar el corazón de un ser humano. Por eso Dios, que conoce el corazón, es el único que puede purificar ese corazón para salvación. Y esto también es importante, hermano. Si bien en el Antiguo Testamento hay llamados constantes de arrepentimiento al pueblo y un llamado a la sujeción desde el corazón, ¿no es cierto? El Señor dice, este pueblo de labios me adora. El Señor, ¿qué reclama en ese pasaje? El corazón de su pueblo. Dios sabe, Dios no espera que el ser humano vaya y someta voluntariamente su corazón, porque sabe que no lo va a hacer. Y eso pone a Dios, y es lo que está en juego en este concilio, y es lo que a nosotros, como iglesia bautista reformada, nos separa de otras, es el hecho del papel de Dios en la salvación. ¿Cuán protagonista es Dios en la salvación? ¿Es protagonista o es coprotagonista con el ser humano? Es protagonista. Y eso está en juego en este concilio. De hecho, no quería avanzar sin nombrar esto, pero Calvino, hablando de este pasaje, hace una explicación quizás más osada, y él dice que para quienes son judaizantes, lo que estaban haciendo era intentar robar el derecho divino a poder salvar. Si usted lo piensa desde un análisis como de condenado, tiene toda la razón Calvino. Usted y yo estamos condenados. Piensa en esto muy humanamente. Usted robó un auto y se va preso 5 años. ¿Usted tiene derecho a reclamar? No. Nosotros estamos condenados al infierno sin Cristo por nuestros pecados. ¿Tenemos derecho a reclamar? No. El que se robó un auto que va a la cárcel, ¿usted se imagina que en el tribunal le dijeran, estás condenado justamente a 5 años de cárcel, pero tienes todo el derecho a intentar salir de la cárcel? No tiene ni un sentido. Eso es el pensamiento judaizante. Creer que, estamos condenados por nuestros pecados, pero tenemos todo el derecho a salir de esta condenación por nuestros propios medios. Eso es robar, lo que está diciendo Calvino, el derecho divino a poder salvar. Entonces, para ir acabando este punto, lo que el legalismo está buscando usurpar, básicamente es el trabajo divino. Solo Dios puede salvar y el legalismo usurpa ese trabajo divino. Dios salva, pero con mi ayuda. El arminianismo clásico dice eso. No, si Dios escoge a las personas, pero las escoge en base a una presciencia. O sea, Dios sabe que tal persona va a tener fe. Eso es un requisito.
Dios sabe que yo voy a responder, por ende yo tengo un mérito en ello, y por eso Dios me escoge. Por ende Dios no es autosuficiente en la salvación, Dios necesita la respuesta de fe primero en el ser humano. Lo que Pedro está diciendo, que como Dios conoce el corazón de estos gentiles, Dios mismo sabe que Él ha puesto fe salvadora en esos gentiles y por eso les ha dado el Espíritu. Y eso debería ser marca suficiente para que los judíos entendieran que es Dios, no Pedro, no Pablo, no Bernabé, quien ha decidido salvar gentiles. Luego de esto tenemos el testimonio de Bernabé y Pablo. Un dato antes de avanzar, por si no lo sabía, estas palabras de Pedro son las últimas palabras que registra el libro de los Hechos sobre Pedro. Hay unos teólogos que dicen como que el gran legado de Pedro en Hechos es terminar dando el pase a la salvación de los gentiles. Bueno, yo creo que hay más porque después tenemos las cartas y son escritas después, pero es bonito pensarlo así, sus últimas palabras. Luego tenemos el testimonio de ¿quién? De Bernabé y Saulo, o Pablo. En el verso 12 dice, toda la multitud hizo silencio y escuchaban a Bernabé y a Pablo, que relataban las señales y prodigios que habían hecho de entre los gentiles por medio de ellos. Hasta ahora, nosotros habíamos comenzado viendo el libro de Hechos, cuando empiezan los viajes misioneros, que era Bernabé y Pablo. Después termina siendo Pablo y Bernabé, y ahora vuelve a ser Bernabé y Pablo. Lo que nos indica a nosotros que seguramente en la iglesia de Jerusalén Bernabé tenía un poquitito más de preeminencia, ¿no es cierto? Quizás era más conocido, era más respetado, y por eso va su nombre primero en esto. Algo que algunos comentaristas bíblicos dicen, como por ejemplo Hendrickson, dicen que la expresión que se dice como que la multitud hizo silencio también se podría traducir como que la reunión se convocó. Y para algunos comentaristas dicen que seguramente hubo esta gran discusión primero, donde los ánimos se empiezan a calmar cuando Pedro da su testimonio, y luego de eso hay como un receso. Y luego de un tiempo vuelven a juntarse y empiezan los testimonios de Pablo y Bernabé. Lo que quizás no está tan lejos de lo que pudo haber pasado, pero no es algo que necesariamente puede haber ocurrido así. Lo que sí sabemos, como Lucas escribe esta carta, y este trozo en particular, cuando habla de que escucharon, como está conjugado esa expresión ahí, es que pasaron un largo tiempo escuchando el testimonio de Bernabé y Pablo. Nosotros tenemos muy poco, son pasajes preciosos, pero tenemos poco. Ahí hay años en los capítulos de Hechos, años de conversión de gentiles, seguramente años de lo que Pablo y Bernabé llaman señales y prodigios. Y aquí es otro tipo de testimonio, porque en el contexto de Hechos lo que podemos ver es que esto hace referencia a ¿qué cosa? A actos milagrosos provocados por Dios mismo que ocurrían principalmente por los apóstoles o algunos otros, por ejemplo, como lo vimos con Esteban o con Felipe. ¿Por qué es importante esta idea de prodigios y milagros? O prodigios y señales, perdón, actos milagrosos. Porque eran testimonio de lo que Dios estaba haciendo por medio de ellos. Nosotros, hermanos, en el Antiguo Testamento también vemos ciertos milagros. Pero no vemos a todo el pueblo de Israel haciendo milagros. Como muchos hoy día quisieran que todo el mundo anduviera haciendo milagros. ¿A quiénes vemos en el Antiguo Testamento hacer milagros? Principalmente a hombres del Señor, a profetas, en momentos particulares de hecho. ¿Por qué? Porque los milagros estaban diseñados como prodigios, como señales de la voluntad divina, del respaldo de Dios a la palabra de estos hombres. Y en el Antiguo Testamento, en el contexto de Hechos, está funcionando exactamente igual. El testimonio entonces de Pablo y Bernabé a lo que está apuntando a la congregación es decirles, Dios mismo está respaldando la predicación a los gentiles más allá de las fronteras de los judíos. Eso está haciendo Pablo y Bernabé. Avanzando hacia el tercer testimonio, el de Jacobo o Santiago. El de Pablo y Bernabé es cortito, es solo un versículo, pero creo que es lo que podemos sacar de ahí. Ahora, el de Santiago es más largo. Y este tiene incluso más carnecita todavía. Vamos a leer primero hasta el verso 18, del 13 al 18. Dice, cuando terminaron de hablar, Jacobo respondió diciendo, escúchenme, hermanos. Simón ha relatado cómo Dios al principio tuvo a bien tomar de entre los gentiles un pueblo para su nombre. Y con todo esto concuerdan las palabras de los profetas.
Tal como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que ha caído, y reedificaré sus ruinas y lo levantaré de nuevo, para que el resto de los hombres busque al Señor. Y todos los gentiles que son llamados por mi nombre, dice el Señor, que hace saber esto desde tiempos antiguos. Permiso. Este Santiago es el medio hermano del Señor Jesús. Por lo que nosotros sabemos, entre la Escritura, por ejemplo, Pablo mismo en Gálatas lo llama, junto con Juan y Pedro, uno de los pilares de la iglesia en Jerusalén, e históricamente nosotros sabemos que Santiago fue muy importante en la iglesia de Jerusalén. ¿Cuál es la gracia de que Santiago hable aquí? Bajo el testimonio extrabíblico histórico, nosotros sabemos que Santiago era un judío así de tomo y lomo, un judío. Por ende, imagínense para los judaizantes que estaban tratando de defender el cumplimiento de la ley, el testimonio de un judío ejemplar en la ley, debía ser muy importante. Bueno, seguramente Santiago, Jacobo, nos va a encontrar la razón. Y de hecho, Lucas lo escribe como Jacobo, no como Santiago. Y Jacobo nombra a Pedro por el nombre Simón. Todos se están nombrando por nombres judíos. Esto es una situación muy judía. ¿Qué hace Santiago? Lo primero que dice, confirma las palabras de Pedro. Sí, Dios ha tomado de entre los gentiles. Y es bonito esto, porque nosotros pensamos los gentiles como un solo pueblo. Como que están los judíos y están los gentiles. Y la palabra gentiles en la Biblia es la misma que se traduce por naciones. Son las dos la misma palabra. Etnos, grupos de personas. Cuando el Señor Jesús dice en Mateo 28:19, id y haced discípulos a todas las naciones, dice etnos. Y cuando la Biblia pone gentiles, son etnos. ¿A qué apunta esta idea? Que en el pasado Dios eligió un pueblo de entre muchos pueblos. Ahora, de entre muchos pueblos, Dios está sacando gente para su pueblo. Eso es lo que Santiago está diciendo. Dios está tomando gentiles de todos los pueblos, porque nosotros pensamos que como que estaban los judíos y los griegos y nada más. Esto, hermano, en buen chileno, era un charquicán de naciones el Imperio Romano. De pueblos, de grupos étnicos. Por ende, había muchas clases de personas que estaban llegando a la fe. No era solo un tipo de griego o un tipo de romano. Eso es lo que quizás empezó a irritar a los judíos. Ellos guardaban mucho cierta pureza que nos distinguía de los demás, y ahora pareciera que esto ya no es distinguible solo de judíos. Esto le pertenece a otras personas, no a nosotros. ¿Y qué hace Santiago o Jacobo? Introduce la profecía de Amós, capítulo 9, verso 11 al 12. ¿Por qué toma esta profecía y no otra? ¿Por qué esta profecía? Porque esta profecía cumple dos promesas mesiánicas, o dos promesas pactuales más que nada. Número uno, cumple lo que se le prometió a Abraham, una bendición a todas las naciones de la tierra. Y número dos, cumple la promesa a David de establecer eternamente su dinastía. Habla del tabernáculo de David. ¿Qué refleja entonces el texto que Santiago o que Jacobo toma de Amós? El reinado universal de Cristo. ¿Por qué es importante el reinado universal de Cristo? Porque Cristo reina sobre todas las naciones y Él toma personas de las naciones que Él quiere. Así de simple. ¿A qué referencia históricamente ese pasaje? Segunda de Samuel 6:17 dice: metieron pues el arca de Jehová y la pusieron en un lugar en medio de una tienda que David le había levantado, y sacrificó David holocaustos y ofrendas de paz delante de Jehová. Primera de Crónicas 15:1 dice: hizo David también casas para sí mismo en la ciudad de David, y arregló un lugar para el arca de Dios y le levantó una tienda. Es interesante que en esta tienda se ponía el arca. Y la visión de Amós no pone unida al arca, al lugar como de adoración, a Aarón ni a los levitas. Pone a David como la línea de gobierno, por decirlo así. Ese pasaje, hermano, es muy congruente con otro pasaje que se da proféticamente un par de años después, en el libro de Isaías. No es necesario que lo busquen, se los voy a leer, pero pongan atención a lo que está diciendo el profeta Isaías en el capítulo 55, verso 1 al 5. Dice:
todos los sedientos vengan a las aguas, y los que no tengan dinero vengan, compren y coman, vengan, compren vino y leche, sin dinero y sin costo alguno. ¿Por qué gastan dinero en lo que no es pan y su salario en lo que no sacia? Escúchenme con atención y coman lo que es bueno, y se deleitará su alma en abundancia. Inclinen su oído y vengan a mí, escuchen y vivirá su alma, conforme a las fieles misericordias mostradas a David. Lo he puesto, hablando de David, por testimonio a los pueblos, por guía y jefe a las naciones. Tú llamarás a una nación que no conocías, y a una nación que no te conocía, correrá a ti. A causa del Señor tu Dios, el Santo de Israel, porque Él te ha glorificado. Ese pasaje no está hablando de David literalmente. Está hablando de la simiente de David, de Cristo. Es Cristo a quien correrían las naciones. Y es lo que Amós está diciendo en la reedificación del tabernáculo. Es el descendiente de David quien sería el jefe de las naciones, quien llamaría a una nación no conocida, y quien es el que reedificó el tabernáculo de adoración a Dios, donde los gentiles, como dice Amós, busquen a Dios, lo conozcan y le adoren. Todos los gentiles, hermano mío, es lo que nosotros estamos incluidos. Nosotros somos pueblo gentil, ahora tenemos un Dios, un rey y un pueblo al que pertenecer. Todo por la misericordia divina, no por obras, no por cumplimientos legales, no por marcas externas. Por gracia divina, Dios nos ha dado Dios, Señor y pueblo. Eso es gracia. Eso es la obra divina. Esto nos ayuda a entender, hermano, Dios no tuvo un plan B en el proceso de salvación. No es que de repente los judíos se apartaron tanto de la presencia del Señor que Dios dijo, bueno, voy a salvar entonces a otros por provocarle envidia. Dios siempre tuvo un plan de salvar personas de todas las naciones. Tampoco significa esto que Dios tiene dos pueblos. Porque la palabra pueblo, siempre que en el Nuevo Testamento o en griego, incluso las traducciones de la Septuaginta hacia del Antiguo Testamento se habla del pueblo del Señor, se ocupa una palabra que es laos. Y cuando Santiago está hablando de los etnos, él dice que a los etnos se les permitió ser laos. No es que hay un laos y un laos de etnos. ¿Se entiende? Hay un solo pueblo del Señor. Desde Adán hasta el último que el Señor salve antes de venir. Entonces, aquí está apelando Santiago. En este concilio, algunos pudieran impugnar, por ejemplo, como falso el testimonio de lo que Pedro y los testigos juntamente con Pedro vieron de los gentiles. Algunos incluso pudieran impugnar como falso los testimonios de milagros y señales que está contando Pablo y Bernabé. Pero ¿alguien del concilio se atrevería a impugnar como falsa la propia palabra del Señor? Asumimos que no. Y eso es lo que está llamando Santiago. Santiago nos empieza a hablar como un judío celoso únicamente de la ley. Santiago deja de lado, digámoslo así, su ser judío y pone a la palabra de Dios primero. Y para Santiago, Jacobo, la palabra del Señor manda a que los gentiles vengan a Cristo. Y eso es lo que está pasando. ¿Cómo concluye las palabras de Santiago? Él dice, yo opino, en la versión que yo leí, que es la de las Américas, pero ahí yo creo que es mucho mejor la Valera que dice, yo juzgo. Como que corta el asunto. Y ahí vemos la importancia. De hecho, cuando Santiago comienza a hablar, él dice, escúchenme. Y si ustedes leen el primer versículo de la carta de Santiago, empieza muy similar. Como que él tiene autoridad en la iglesia. Dice así del verso 19 al 21. Por tanto, yo opino, o yo juzgo, que no molestemos a los que entre los gentiles se convierten a Dios, sino que les escribamos que se abstengan de cosas contaminadas por los ídolos, de fornicación, de lo estrangulado y de sangre. Porque Moisés desde generaciones antiguas tiene en cada ciudad quienes le prediquen, pues todos los días de reposo es leído en las sinagogas. Literalmente, lo que esta Biblia de las Américas pone como molestar, se pudiera traducir como agobiar, que es lo que Pedro estaba diciendo.
¿Por qué les vamos a poner a los gentiles el agobio de un yugo que nosotros no podemos llevar? Pero Santiago no deja así como así el asunto, no es como ya, no cumple la ley y punto. Hay ciertas recomendaciones, ¿no es cierto? Vamos a, más que entrar en profundidad a las recomendaciones, quiero que entendamos hacia dónde apuntan, ¿ya? Porque estas recomendaciones, luego de este pasaje viene una carta que es enviada por la iglesia hacia los gentiles y van escritas de nuevo estas recomendaciones. Así que vamos a ver, para no redundar quizás más adelante, pero más o menos hacia dónde se dirigen. ¿Cuáles son? Abstenerse de carne contaminada, inmoralidad sexual, animales ahogados y sangre. Carne contaminada. Directamente hace referencia, lo más probable, a carne ofrecida a ídolos. Eso hace referencia. Algo que debían de aprender los gentiles es la práctica de una nueva lealtad. Si bien apuntan estas dos primeras recomendaciones también a un cuidado de sus hermanos judíos, que lo vamos a ver, principalmente yo creo que tiene que ver con eso. ¿Qué hace un gentil converso ahora en el templo pagano comiendo carne ofrecida a los ídolos? No tiene ningún sentido. Tiene que demostrar una lealtad. Inmoralidad sexual, que también todos los comentaristas apuntan a que va dirigida a los ritos de carácter sexual que tenían los paganos en sus templos. Recordemos que habían en estos años, hay niños presentes, pero habían trabajadoras de ese ámbito en los templos para aquello, solo para aquello. Y abstenerse de estas cosas era necesario porque en la fe no es necesario estos ritos que son literalmente profanos. También algunos comentaristas, en lo que también está Calvino, dicen que seguramente también puede hacer referencia a ciertas costumbres que paganos tenían conforme a la inmoralidad sexual. Como por ejemplo, Calvino lo dice literal así, el juntarse sin casarse, que era costumbre entre los paganos. Unirse sin los requerimientos de una ley encima, lo que hoy día nosotros conocemos como convivencia. Pero también hay otras dos recomendaciones, animales ahogados. Para el que no sepa, en la costumbre judía se prohibía comer un animal al cual no se le derramara su sangre al momento de matarlo. Te voy a decir, ¿a la mayoría de los animales es así? Sí, pero no todos. Los que han ido al campo han visto cómo a las gallinitas se les tira el cogote y punto, no hay derramamiento de sangre. Eso viene después. Bueno, eso no lo hubiese comido un judío. Algunos comentaristas dicen que esto va por la línea de, en parte, darle a los gentiles una recomendación que también es higiénica. Pero más cuidadosamente, y es lo que apunta hacia el final Santiago, con la idea de que Moisés es predicado en las sinagogas en muchas ciudades, es que los gentiles sabían muy bien cuáles eran las costumbres judías. Y les piden abstenerse de ellas por cuidar a sus hermanos judíos. ¿Por qué? Porque luego viene la prohibición de la sangre. La prohibición de la sangre está en la ley. La ley prohibía consumir sangre. Y es porque el pueblo de Israel tenía que entender el valor de la sangre en el concepto de derramar una vida. Ahí va el principio de la ley. Pero fíjese que si le estamos diciendo a los gentiles que no tienen que cumplir la ley, no les podemos decir, bueno, no cumplan la ley, excepto el hecho de consumir sangre. No es lógico. Por ende, no se le está prohibiendo no comer sangre por un concepto legal. Tiene que ver más con lo que dicen los comentaristas. Cuidado de conciencia. Cuidar a tus hermanos judíos. Básicamente lo que está pasando aquí es que a los cristianos gentiles debían aprender ciertas cosas que antes para ellos no eran costumbre. Una nueva moralidad sexual, una nueva lealtad a Dios, pero también debían dar un paso de amor al abstenerse de ciertas cosas por cuidar a sus hermanos judíos, lo que facilitaría muchísimo más la convivencia entre gentiles y judíos. En palabras simples, hermanos, ellos están diciendo, no les impondremos la ley, pero hagan estas cosas por amor a nosotros. Todo este concilio parte por peleas y termina en conclusiones amorosas, que a eso debería conducirnos las discusiones teológicas. Hermano, si es nuestra costumbre discutir teológicamente por ahí para pelear, ese respaldo no lo va a encontrar en la Escritura.
Si la discusión con respecto a la Escritura es edificante, adelante. Si la discusión solo provoca disensión y pleito, no se está llevando conforme a la Escritura está mostrando que se llevan las discusiones. Obviamente hay discusiones que históricamente llevaron a disensiones, si no, seguiríamos siendo católicos. Y tenemos diferencias doctrinales y por algo tenemos confesión. Pero como dijo, no recuerdo, creo que fue Spurgeon, levantamos una cerca no tan alta como para no poder saludar al vecino. Ahí está la diferencia. Hermanos, conflictos con respecto a la ley, lamentablemente, tampoco pasaron aquí. Como que yo leo este concilio y digo, esto debió ser suficiente. Aquí debió acabar el problema con los judaizantes. Y tenemos luego las cartas de Pablo hablando constantemente. Les llama perros incluso una vez, mutiladores del cuerpo. Porque no acabó. Porque no es solo esto. El ser humano constantemente busca aportar y corregir a Dios en cómo Él salva. De eso se tratan todas las religiones del mundo. En salvarse a sí mismo. Ese es el distintivo de la religión cristiana, hermano. De la fe verdadera. En que Dios es el protagonista de la salvación, no yo. Usted busca el Islam y en el Islam tú tienes que hacer de todo para poder que Alá, si quiere en algún día, te reciba en su reino. Por eso existen las leyes extremistas como la Sharia, que buscan incluso inmolar su propia vida. Los budistas buscan todo lo posible para alejarse de cualquier placer y de cualquier cosa que pueda provocar dolor, porque esa es la única manera de terminar los ciclos de reencarnación y poder trascender. Los hinduistas creen exactamente lo mismo. El catolicismo, hermano, cree lo mismo de alguna otra forma. La salvación es mediamente universal, pero tenéis que hacer ciertas cosas. Pagar algunas misas después de muerto, hacer ciertos ritos, unos par de nuestros y estamos listos. Haces cosas para salvarte. Cada grupo religioso en el mundo es así. El cristianismo no es así. Antes de terminar, hermanos, viene la hora, algunas conclusiones que podemos hacer de este pasaje. Primero, este concilio afirma 6 cosas teológicamente muy importantes para nosotros hoy. Muy importantes. Número 1. La salvación por gracia, por medio de la fe. No se le ocurrió a Calvino, no se le ocurrió a Lutero. Pedro está diciendo en este pasaje que los gentiles fueron salvos por gracia, por fe, no por ley. Esperaba más o menos ahí. Gracias, pastor, por el apoyo. Número 2. La purificación del cristiano es una obra que se hace por medio del Espíritu Santo, no por cumplimiento de normas legales. No significa esto que tenemos libertinaje, porque incluso en este momento se dan ciertas recomendaciones para guardar el amor y la paz entre la iglesia, pero no significa que esas cosas les hacemos para ser aceptos delante del Señor. Número 3. La negación de las obras como necesarias para salvación. No son necesarias. Eso es lo que estaba diciendo Pedro. El Señor marcó y puso el Espíritu Santo en estos gentiles sin la necesidad de que estos gentiles se circuncidaran o cumplieran la ley. No tuvieron que pasar un año de ritos judíos para ser salvos. Número 4. La afirmación de que Dios tiene un solo pueblo. Eso también es una afirmación teológica que se desprende de aquí. Número 5. La afirmación de que Dios siempre deseó la salvación de los gentiles. Siempre. No del Nuevo Testamento. Cuando uno escucha a veces no cristianos hablar de la Biblia, ellos como que dicen, que pareciera como que la Biblia literal está dividida en dos, como que un Dios del Antiguo y un Dios del Nuevo Testamento. ¿Qué cosa más, perdón la expresión, tonta eso? Eso es ignorancia. Y quien crea que que los gentiles fueron agregados como un comodín a la salvación, no está entendiendo lo que Dios está diciendo en su Escritura. Número 6, la confirmación de que la Escritura es una autoridad definitiva para la práctica de la Iglesia.
no se le ocurrió a los reformadores. Está aquí. ¿Qué fue el punto final que Santiago puso a la discusión? La palabra del Señor. No la opinión de Santiago, no el testimonio final de Pedro, incluso lo que debía ser suficiente para algunos, que, oye, ¿estás viendo que Dios está haciendo milagros entre los gentiles? ¿Cómo eso no es suficiente para que tú creas que el Señor está en su voluntad salvando gentiles? ¿No es suficiente eso? Bueno, la palabra debiera ser suficiente. Y número 7, la salvación es una iniciativa divina. ¿Quién decidió salvar gentiles? Dios. ¿Quién decidió salvar a los judíos? Dios. Porque estos judíos con la pura ley no eran salvos. Otros aspectos que podemos concluir o reflexionar de este pasaje. Ponga atención a esta idea. Este camino de los legalistas y judaizantes lamentablemente no acabó con este concilio. Siglos después han aparecido quienes arrancan textos de la Escritura para justificar su propia visión de la salvación. Muchos hoy siguen haciendo esto. Arrancan pasajes de la Escritura los que hoy día quieren volver a ser judíos en el mundo evangélico. Quienes ven en los nombres judíos, en las formas, en la música, en las banderas puestas arriba del púlpito, banderas de Israel, ven medios, quizás no para ser salvos, pero medios que son más agradables para el Señor. Eso es legalismo. Y es un legalismo muy similar al que estaban haciendo los judíos en este primer siglo. Esos legalistas, hermanos, lo que hacen es arrancar todos los pasajes donde Jesús es presentado como el único camino al Padre. El que cree que cumplir normas te lleva al cielo está sacando a Cristo de la ecuación. Otro aspecto de este pasaje, vemos primero que en este pasaje es el primero de varios concilios históricos. Eso es interesante. Que ha tenido la Iglesia y a los que nosotros como bautistas reformados también adherimos, ¿no es cierto? Amén. Que confirmaran ahí. Bien, bien, bien. ¿Esto qué nos dice, hermano? La definición teológica sí es importante. Estos días conversaba con Pastor Ricardo lo agradable y bueno que es definirse y unirte en eso. Los jóvenes tuvieron un campamento hace poco que se hizo en total paz, porque había unidad teológica entre los pastores asistentes y los jóvenes congregantes. ¡Qué bendición es eso! No significa que la unidad que buscan al final los apóstoles con estas conclusiones hacia los gentiles es superior a las verdades de la Escritura. Porque yo imagino que al final de este concilio, los fariseos que se habían convertido, que en un principio estaban irritadísimos con que los gentiles se convirtieran sin la ley y sin la circuncisión, tampoco salieron tan contentos. Si no, esto no hubiese seguido en los años. Seguramente se irritaron y salieron muy satisfechos. O dijeron que sí, pero en su corazón no estaban tan convencidos. Y siguieron murmuraciones y siguieron prácticas y siguieron aconsejando a algunos que se circuncidaran y cumplieran la ley. Por eso la definición teológica es importante, porque nos ayuda a poner un límite en decir que, en ejemplo, yo me paro acá adelante a enseñar y no puedo enseñar otra cosa que no esté en nuestra definición teológica. Y eso nos da tranquilidad. Para los que pasamos mucho por iglesias donde estas definiciones no estaban, nosotros vimos domingo a domingo enseñar una cosa que contradecía a la otra en el púlpito. Y los que estamos sabemos que esto es agradable y es bueno. Otro aspecto, este pasaje nos recuerda que cada uno de nosotros estaba en un plan eterno para salvación. Hermano, esto es precioso. Cuando yo leo pasajes como el de Amós, como otros pasajes de Isaías, donde el Señor dice que Él va a salvar a personas de otras naciones diferentes a los judíos, ahí está mi nombre, ahí está su nombre. Eso es un acto de amor. Imagínese, cuando usted piense en que yo pequé tal día y esto me está alejando del amor del Señor, usted tiene que recordar que el Señor desde milenios anteriores tenía su nombre escrito en el libro de la vida. El amor del Señor es constante. El amor del Señor no cambia. No importa cuántas trabas puso el enemigo, cuántas trabas pusieron los propios seres humanos a que la salvación llegue a los gentiles y a todo el mundo, el Señor va a salvar a los que Él quiere salvar. Y eso, hermanos, es un motivante para la iglesia.
Es un motivante porque la labor aún sigue. Hoy día afuera hay mundo al que ir a predicarle y es un motivante para la iglesia creer que el amor inconmensurable del Señor está buscando rescatar a esas personas. No debería de provocar miedo en nosotros que el enemigo se levante contra la iglesia, porque la iglesia va a prevalecer contra las puertas de la muerte misma. Por ende, el amor del Señor no tiene límites, amor. No tiene límites. El amor del Señor va a ganar al fin de cuentas. Y Él va a salvar a cada uno de sus escogidos. Y por último, Santiago usa como testimonio final, ¿qué cosa? La Escritura. Como un valor determinante en la discusión. Algo que hoy, y este es el problema, muchos sí se atreverían a cuestionar. Los judíos en ese momento no iban a levantar su voz y decir, no, Amós se equivocó. No, Amós no es inspirado por Dios. Pero eso hoy día sí algunos lo harían. Y ese es el problema. Bueno, aquí en la iglesia nosotros pasamos, ¿cuánto? En la mañana, 4 horas y media en total, ¿será? Mucho, entre las conversaciones antes y después del culto, que llegan antes o después. Y en la semana, reunidos con hermanos, 2 horitas será la reunión del jueves. No pasamos gran parte del tiempo en la congregación. Por ende es fundamental que desde nuestra vida de oración, nuestra vida práctica, sobre todo, por ejemplo, eso lo quiero decir para quienes son papás, que el valor de la Escritura se dé desde la casa. ¿Sabe por qué? Porque lo más probable es que los que somos más grandes, históricamente nos topamos con estas corrientes teológicas, con corrientes legalistas. Y aprendimos a distinguirla y somos súper buenos para enseñarle a otros a distinguirla. Pero lo más probable es que los más chiquititos, cuando tengan 20 años, no se van a topar tan comúnmente con estas costumbres como avanza el mundo. Y se van a topar con el contrario, con las corrientes liberales. La que le van a decir, no, si no toda la Escritura es inspirada. Estos pasajes de Pablo son machistas, son culturales. Y eso es súper común. Y si usted cree que no es tan común, mire Europa, porque esa es la teología que hoy día tiene Europa sin iglesia. No fue el legalismo, fue el liberalismo teológico. Por ende es necesario que desde nuestras casas, sobre todo, por ejemplo, para nosotros varones, como sacerdotes de nuestra casa, desde nuestras casas se empiece a inculcar el valor superior de la Escritura frente a las opiniones modernas o opiniones personales que nosotros podamos tener con respecto a la verdad. Yo no determino qué es la verdad en mi casa. Y los niños deberían aprender eso. Estadísticamente, yo no tengo esta estadística en base a Chile, pero Chile es muy similar a otros países. Hay una estadística que se da en un libro que se llama Verdad Total, que escribe Nancy Pearcey, que dice que el 70% de los jóvenes cristianos que entran a la universidad se alejan de la fe. 7 de cada 10. Y la razón cuando se les preguntaba es que no sabían qué es lo que creían. Es importante, hermano, que no solo nos encargamos de aprender bien la soteriología, somos reformados y somos calvinistas, y esto es lo más importante. No, hermano, la Escritura tiene consejo para todo y es autoridad en todo. Y es en nuestras casas que la Escritura debería ser lo primero al tomar una decisión. Desde ahí parte su preeminencia. Desde acá venimos a reunirnos y acá se nos va a enseñar esa preeminencia, pero la práctica de eso la vamos a tener afuera mayoritariamente. Hermanos, para terminar, lo que estuvo en juego aquí, y repito, no es que los gentiles puedan ser salvos, era cómo iban a ser salvos. Lo que determinaron los apóstoles y el concilio es que somos salvos por gracia, no por normas escritas de la ley. Puede que por su antigua práctica quizás cristiana aún queden resabios de eso y ese temor mal habido, voy a decirlo así, al Señor, de que yo pequé en la semana y no voy a tomar la cena porque la gracia no es suficiente, parece. O eso, yo pequé hoy día, no oro.
porque me siento mal delante del Señor. Esos resabios medios legalistas, como que un momento de nuestro día nosotros estuviéramos más decentes delante del Señor. No, no es así. Este concilio es importante para recordarnos la gracia del Señor sobre nuestra vida. Y eso es lo primordial. Y en la gracia está la libertad para cuidarnos en amor, como es el consejo para los gentiles. Hoy día entre nosotros tenemos muchas quizás iglesias de fondo en las que muchos fueron criados. Y quizás hay costumbres diferentes entre nosotros. ¿Qué debiera primar? El amor. El amor y el cuidar al otro. Si mi hermano es más débil en esto, yo voy a ceder. No voy a buscar primeramente que él aprenda nomás. Sí, debería de aprender, pero el primer paso lo doy yo. Yo lo quiero cuidar. Amén. Oremos. Amado Padre Celestial, te bendecimos, Señor, por tu palabra. Padre Santo, gracias porque primeramente, Señor, desde, Señor, la eternidad, a ti te ha placido, Señor, en tu propio consejo, guardarnos para salvación, Señor.